Bienvenidos todos. Yo guardaré silencio en un rato, solo voy a presentar a Cristian. Cristian Dalai Pérez Salinas, sociólogo. Sí eres sociólogo, ¿verdad? Compañero de ustedes. Y él nos va a echar la mano, nos ha estado echando la mano ya varios semestres con el tema de la APO, un movimiento social muy importante que se dio en Oaxaca, que tuvo una repercusión muy amplia, que se ve que es un ejemplo muy claro de acción colectiva. Y bueno, yo no voy a decir mucho más para darle la palabra al buen Cristian y que platiquen ustedes con él. Luego vas a pasar diapositivas también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y videos y todo. ¿No? Entonces, ahorita te pongo. Mire, yo no, ya está, es la tercera cita que me pasan a cita, pero se corta, no sé qué pasa, ya no escucho nada. Tranquilos todos. Gracias, hermano. Te voy a poner como administrador. Buenas tardes, señorita. Carolina, ¿puedes apagar tu micrófono? Bueno, lo tienes abierto, ¿no? Ay, perdón. No, no te apures. Digo, no molesta, pero Gracias. Un momento. Bueno, Cristian, si quieres presentarte un poquito tú, en lo que pongo como administrador, por favor. Ok, sí. Hola a todos. Mi nombre es Cristian Dalai Pérez Salinas. Soy sociólogo, ahí de la Facultad de Ciencias Políticas. Hace ya varios años tomé clase con el profesor. Ahí fue cuando, pues, tomé la clase con él de... Hola, ahí está. Listo. Sí, nos conocimos ahí en la clase de movimientos sociales en México. A mí me parecía importante eh, que, bueno, se conociera un poco de cuál fue el proceso que se vivió en Oaxaca hace ya eh, 14 años. Sí, haciendo las cuentas, 2006, 2020, 14 años. Eh, bueno, Oaxaca ha sido siempre un parteaguas, ¿no? Tanto históricamente para México, tanto culturalmente como por la biodiversidad que presenta el Estado, ¿no? Por sus tradiciones, sus culturas, por la misma historia que tiene tan relacionada con el desarrollo del país y también su propia historia pues de las 16 etnias indígenas que tiene el Estado, eh, haciendo como más un, un panorama más general de Oaxaca. Bueno, ahí concentra el 25% de los municipios en el país, es decir, en México hay cerca de 2.100 y tantos municipios y solamente en Oaxaca hay 570. De estos 570, hay que resaltar que 418 de ellos todavía pues, se rigen por el sistema de usos y costumbres, ¿no? Donde pues ninguno, bueno, supuestamente ninguno de los candidatos proviene de partidos políticos. Esto, y todos, y en estos 418 municipios,
todavía se elige a los representantes, a los presidentes municipales por medio de voto de la asamblea, ¿no? Igual las asambleas en cada región, de las 8 regiones del estado, tienen pues particularidades, ¿no? Cada una, ¿no? Donde incluso hay asambleas todavía en donde las mujeres no tienen representatividad, hay asambleas donde todo el pueblo sí tiene voz y voto, ¿no? Hay asambleas más restrictivas con consejos de ancianos, etcétera, pero en general, en la mayor parte del estado, lo repito, 418 de 570 municipios, pues existe todavía esto de usos y costumbres. Esto es muy importante, para, o sea, como factor para entender qué pasó en Oaxaca en el 2006. No sé si ahí alguno de ustedes, bueno, sabe algo como sobre Oaxaca, ha escuchado sobre la APO, no sé, como para tener ahí una visión como general en lo que, si alguien tiene algo que quiere decir de Oaxaca o de sus culturas y sus tradiciones, dígame en lo que pongo ahí un video para compartirles. Pues yo he escuchado que la APO es un movimiento que nace con el movimiento magisterial, ¿no? De los profes. La APO se transforma, o sea, empieza como un movimiento magisterial de los profes y después se transforma a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ¿no? Y pues tuvo un gran alcance, ¿no? Incluso un compilla de la FAC igual categoriza a la APO como uno de los movimientos de insurrección popular más del siglo XX, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, un poco eso. Sí, sí, ¿alguien más? Yo me acuerdo que estaba chico, tenía 8 años apenas, o menos, pero me acuerdo mucho de que en la televisión, en las noticias pasaban imágenes de los enfrentamientos que había tanto en las carreteras como en el estado, ¿no? En el centro, me parece. Y pues, por lo que recuerdo así vagamente, es que sí era, como menciona Alberto, del movimiento de maestros que estaban, creo que en contra del sindicato, ¿no? Me parece, o algo así. Un tema así, es lo único que medio recuerdo. Sí, justo, ¿alguien más? O le sigo. La APO es un movimiento encabezado por los maestros que tomó, bueno, fue un movimiento precisamente que inició como movimiento magisterial, pero terminó retomando demandas populares eh, y extendió su control sobre el estado de Oaxaca desde mayo de 2006 hasta noviembre de ese mismo año, noviembre de 2006, 6 meses, 5 o 6 meses de una ciudad y de un estado sin gobierno, más bien controlado política y administrativamente por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Como sí bien lo mencionaba el primer compañero, perdón, no vi tu nombre, Alberto. uno de los movimientos, Alberto, uno de los movimientos y experiencias más avanzadas en tanto insurrecciones a principios de siglo. Les voy a poner este video, dura unos 4 minutos, es una canción que más o menos nos va a dar, es una canción que habla sobre el nacimiento, bueno, el parteaguas en una represión que se da el 14 de junio del 2006, y después de este video ya empezamos, es para que los emocione un poquito. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya.
Yo tampoco escucho. No se escucha. Dale ahí. Ahí creo que se dejó de compartir, ¿verdad? Y falla un poquito, bueno, no hay sonido. A ver, ahí ya se oye. No, no se escucha todavía. A ver. Sino que alguien lo busque en el YouTube y también comparta la pantalla. Ah, a ver, sí, les paso el link. Ajá, ajá, ponlo ahí y ya quien pueda lo abra. Ahí está, mira, ya se los pasé. A ver si alguien ahí lo puede compartir. Es que no. Sí, voy a intentar compartir la pantalla a ver si me deja. No voy a compartir la Muchas gracias. pantalla. No sé si el profe lo puede habilitar. A ver, listo. A ver, ya puse la opción. Sí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Sí. Vale. A ver si se... No, no se escucha. Sigo sin escuchar. Mejor que les late si los vemos por aparte y nos damos el tiempo del video y regresamos a discutir o no sé. Pero es el video que puso Mariana, a mí me sale otro. No, se llama el ¿No es video. el son de la barricada? Ajá, es el son de la barricada. No sé por qué me sale otro. Perdón. Sí, no se escucha. Bueno, si Luego, quieren, Bueno, ahí hago un está el último link. intento A ver si. y si no, pues ya nos vamos a verlo. O sea, es que cuando comparten la pantalla, se ve la pantalla, pero no suena. Ya, por eso. A la aplicación. Sí, para usar su micrófono. ¿Se escucha? Ahí está, sí se escucha. A ver, Y ahí esperen. sí se Esperen, déjenme ponerlo grande. Ahí. Ya.
El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de suelto al revés, temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. La huelga del magisterio tenía la plaza a tomar, mientras el pinche gobierno preparaba la celada. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? Que son de la barricada. Sonó la alerta en la calle, por donde entró el regimiento y atrás de la barricada se alborotó el campamento. Más tardaron en llegar, salir corriendo, porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo. Salieron de tabanadas con todos gritos y piedras, y a toda la policía la mandaron a la mierda. Después vino el contraataque con fuerza de tierra y aire, con hasta que los maestros se quitaron con vinagre. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Mi país, que la sangre del maíz llega a su tierra, que ya no la camisa ni engaño ni represión, que la paz será justa si es que quieren solución, que se vayan los cobardes que no tienen dignidad, que se queden los que quieren cambiar esta sociedad, porque aquí hay un corazón que aguante más inmundicia, el pueblo exige justicia, el pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión. En nombre de Dios no haremos absolutamente ninguna represión. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. Se acabó el gas y el valor, con la plaza enardecida, y las fuerzas del gobierno salieron en estampida. Tocó con piedra el traidor que asalta de madrugada, porque hoy la gente en la calle ya lo espera en barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿De dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde? De la barricada. ¿De dónde? De la barricada. ¿Y de dónde? ¿De dónde son? ¿De dónde son? De la barricada. ¿Y de dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? De la barricada. ¿Y de dónde? De la barricada. ¿De 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 dónde? De la barricada. Muchas gracias por ayudarme. Listo. Pues bueno, ahí tienen el link de YouTube por si lo quieren ver. De nuevo, hay mucho material audiovisual, tanto por el tema de que hubo una apropiación cultural de muchas personas hacia lo que fue el movimiento de la APO, y se escribieron canciones, poemas, grafitis, como lo vamos a ver ahorita,
en esta exposición. Muy bien. Pues después de ver este video, pues más o menos nos damos una idea de la magnitud del movimiento. No son imágenes de un solo día, son imágenes de las que vimos en el video de varios meses. Como lo dice ahí, todo a lo que yo llamo la comuna de Oaxaca, es parte, inicia en, bueno, hay un parteaguas el día 14 de junio del año de 2006. Vamos a ver primero, o sea, en qué contexto internacional nos encontrábamos, ¿no? En Argentina, en Bolivia, en Brasil, en muchas partes de América Latina, había un ascenso de movilizaciones de masas, ¿no? Era el principio de lo que conocimos después como los gobiernos posneoliberales. Era cuando en todos estos países de América Latina y en otras partes del mundo empezaban a sentirse el peso de las políticas neoliberales, ¿no? Tanto por el lado extractivista como por el lado de la represión y la privatización de gran parte de los recursos de estos países, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en el año 2001, hubo una serie de jornadas, a las que llaman jornadas revolucionarias, en las que en menos de una semana lograron tirar a 7 presidentes, eso en Argentina en el 2001. En Chile existía la resistencia mapuche contra los megaproyectos que se estaban dando en sus zonas. A la par también en Bolivia se desataba la guerra del agua y posteriormente la guerra del gas, donde pues los bolivianos resistieron heroicamente a la privatización de estos recursos naturales, ¿no? O sea, les prohibían recolectar el agua de lluvia. O sea, querían privatizar hasta ese punto los recursos naturales en Bolivia, y también, bueno, en Oaxaca, en México, no era la excepción en el auge de los planes neoliberales. En Oaxaca, desde hace mucho tiempo se ha visto como una zona estratégica, no solamente por la gran cantidad de recursos materiales, naturales que hay en el estado, sino también geográficamente. Después del Canal de Panamá, Oaxaca tiene el punto más estrecho entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Es el Golfo de Tehuantepec, en el Istmo de Tehuantepec, que justo ahora la 4T retoma pues este proyecto neoliberal de hace muchísimos años para llevarlo a cabo con el corredor transatlántico y la modernización que significaría de toda esa zona, ¿no? Este es un proyecto que se está llevando a cabo ahora en complicidad del gobierno de la Cuarta Transformación con el gobierno priista que actualmente tiene Oaxaca. La importancia de estos proyectos como el proyecto transísmico que va a atravesar el Istmo de Tehuantepec, y los recursos que tiene Oaxaca, lo ponen o sea, siempre lo han puesto en el ojo del huracán de los planes privatizadores y extractivistas en México. Esto en Oaxaca pues empiezan a generar, se empiezan a profundizar las contradicciones que existían en el año 2006 debido a muchas cuestiones, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, como lo mencionaba hace rato, que hacen que en 2006 todas estas contradicciones exploten y no haya manera de detenerlas más que con la fuerza, con la intervención de las fuerzas federales represivas para acabar con todo atisbo de la rebelión que se desató en Oaxaca. Recordemos que, bueno, en el año 2006 fue un año bastante convulso para todo México. Estaban las elecciones de Calderón, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, creo que era la segunda vez, no era la primera vez que se enfrentaba, o sea, que participaba en elecciones, o sea, competía contra Calderón, contra Andrés Manuel y contra Madrazo. Esto venía
de toda, después, o sea, estas elecciones están enmarcadas por la fallida transición democrática que representó el gobierno de Fox, donde pues pensaba que se había derrotado a los más de 70 años del PRI en el poder, pero pues que vimos que la alternancia en realidad pues no funcionó y vino en declive más con el gobierno posterior de Calderón. En Oaxaca cabe resaltar que el PRI no dejó de gobernar hasta el año 2010, no, hasta el año 2008, y solo tuvo un periodo de alternancia y de nuevo el PRI regresó al poder y es de los pocos estados en los que el PRI todavía tiene, conserva el poder después de más de 80 años, solamente con 6 años de alternancia de los partidos de oposición, resultado justo del movimiento de la APO. En el país, estábamos en este periodo de las elecciones del 2006, recordemos que ese fue el momento del plantón de las 3 millones de personas sobre reforma. También en ese momento había sucedido a principios de año, en abril, entre marzo y mayo, también habían sucedido el año 2006 la resistencia popular contra el aeropuerto, contra el proyecto del aeropuerto en Atenco, ¿no? La tan conocida represión de San Salvador Atenco, y también había una resistencia obrera en una fábrica de Michoacán, en Lázaro Cárdenas, la fábrica de Sicarza. En esta fábrica y su huelga que duró más de un mes, me parece, igual tuvo que ser reprimida por la acción de la Policía Federal Preventiva, la PFP. Dato ahí, no sé si curioso cómo llamarlo, la Policía Federal Preventiva se estrenó como cuerpo represivo del Estado en el desalojo del año 2000 de la UNAM, contra el Consejo General de Huelga, y ahí fue, y con la toma de la UNAM fue el estreno de la PFP, pero no se había usado de manera masiva, no había salido a reprimir abiertamente al pueblo como institución hasta el año 2006 con los obreros de Sicarza, posteriormente San Salvador Atenco, y abiertamente ya en una confrontación directa contra el pueblo de Oaxaca en el año 2006. Todo este contexto convulso del país, en realidad, pues, o sea, vino acumulando muchas cuestiones, ¿no? Los maestros agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, la CENTE, los maestros de la sección 22 de Oaxaca, ellos fueron parte fundamental de la creación de la CENTE hace más de 30 años, ¿no? A finales de los 80s. Cada año, como parte del movimiento magisterial, que siempre está exigiendo pues mejoras a las condiciones en este país, pues cada año hacía manifestaciones que se enmarcaban en el 1 de mayo y el 15 de mayo, que es el Día del Maestro. Desde finales de los 80, cuando hubo también una gran agitación en el movimiento magisterial en el sur del país, con Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, que incluso llevó a la caída de algunos gobernadores. Este hecho de que los maestros llevaran ya los maestros organizados en el magisterio, en la CENTE, llevaran más de 30 años, en ese momento eran 20 y tantos años, que llevaban manifestándose pues año con año. Iniciaron sus movilizaciones el 1 de mayo del 2006, y normalmente los gobernadores anteriores a Ulises Ruiz, que era el gobernador en ese momento de Oaxaca, que por cierto llegó a través de un fraude electoral en el año 2003. Para este momento, lo que hacían los gobernadores anteriores era, pues los maestros se manifestaban en el Zócalo de Oaxaca,
los gobernadores decían que el problema pues no era estatal, porque el presupuesto hacia los maestros pues es del ámbito federal, y lo que hacían era mandar pues muchos camiones para que la manifestación se trasladara a la Ciudad de México, ¿no? Y por muchos años fue así, era conocido como la movilización, negociación, que se movilizaban, negociaban y iban así subiendo por, ¿cómo se llama? Por medio de instituciones o siguiendo el marco legal de las negociaciones, pero sin dejar de movilizarse. Sin embargo, en el año 2006 esto ya no funcionó así. No sucedió así. Los maestros empiezan sus movilizaciones el 1 de mayo del 2006 y para el 15 de mayo no se ha tenido ni siquiera, o sea, mesas de gobierno, mesas de trabajo abiertas con el gobierno, canales de diálogo. En realidad, el gobernador Ulises Ruiz se había caracterizado por tener una política de cero tolerancia contra quienes se oponían a sus políticas, ¿no? Que buscaban, que en su mayor parte eran el inicio de los proyectos muchos de los proyectos que están llevando ahora en Oaxaca respecto a la privatización de sus espacios y sí, ¿no? La implementación de estas medidas más a favor de los empresarios que del pueblo de Oaxaca. Ulises Ruiz Ortiz, como les digo, había llegado con un fraude electoral, típico fraude priista, en donde se va la luz y cuando vuelve ya tiene ventaja, pero más, o sea, aparte de esto, había un gran número de presos políticos, de todas de muchas organizaciones, o sea, tuvieron muchas organizaciones que estaban tanto dentro del magisterio como que actuaban en las comunidades de Oaxaca, tuvieron presos políticos, muertos, desaparecidos. Había un hostigamiento permanente a zonas autónomas de grupos paramilitares, como lo es San Juan Nopala, el territorio autónomo de San Juan Copala, de los Triquis, muchísimas comunidades más que tenían ataques paramilitares y que incluso desde que llegó Ulises Ruiz, también como una medida del gobierno foxista, se implementaron que muchas bases militares se establecieran en la Sierra de Oaxaca, debido a que en la Agencia Nacional de Contingencias y de Seguridad, se encontraba varias organizaciones guerrilleras apostadas en la sierra de Oaxaca, ya, o sea, con muchos años de existencia, no solamente a partir del 2006. Entonces, estas contradicciones pues se fueron gestando, fueron aumentando, ¿no? Como decía, 418 municipios de usos y costumbres, pues empezaron a manifestarse de diferentes maneras. Los maestros son el único sector que llega a todos los rincones del estado, ¿no? O sea, hay comunidades en las que todavía hoy en día se necesitan más de 8 horas caminando para poder acceder a ellas, incluso algunas en la zona más cercana a Veracruz, se necesita pasar por lancha, ¿no? Varias horas para poder acceder a estas comunidades, pero los maestros estaban metidos en todos los lugares de Oaxaca y tenían y tienen todavía un contacto muy directo y una influencia muy grande sobre la manera en que se lleva la vida cotidiana en las comunidades rurales del estado. Por eso, cuando los maestros deciden emplazar a una huelga indefinida a partir del 15 de mayo del 2006, en realidad pues reciben apoyo de muchas de las comunidades y también pues de los padres de familia, y aparte se habla de que hay cerca de 85,000 maestros en Oaxaca, y la gran mayoría pues tiene, o sea, si hablamos de que el estado tiene 3 millones de habitantes, la gran mayoría tiene algún vínculo familiar con algún maestro, o todas las familias de Oaxaca por lo menos tienen algún vínculo cercano con algún profesor de la sección 22 en específico.
estas contradicciones, estos descontentos, todo lo que pasaba, los maestros empezaron a ponerse a la cabeza de estas manifestaciones. Tienen su edificio sindical muy cerca del centro de Oaxaca. Desde ahí, cuando iniciaron las movilizaciones en el año 2006, un poco antes habían fundado lo que se conoce como Radio Plantón, que era retransmitido también su señal por medio de una antena FM. Se podía escuchar tanto en el centro de la ciudad como en otras zonas rurales, donde era retransmitido por radios comunitarias. Y en este Radio Plantón surgió no sé cómo decirle, un programa, pues ahí abrieron los micrófonos. Se le conoció como la megadenuncia. Después se le conoció como la megadenuncia, porque en realidad empezó como denuncias ciudadanas hacia, tanto servidores públicos, el gobierno, contra todo lo que la ciudadanía se quisiera quejar, hablaba y los micrófonos estaban abiertos. Esta megadenuncia extendió extendió los lazos entre el magisterio y la sociedad en Oaxaca. Inclusive durante mayo hubo días enteros, durante ese mayo del 2006, hubo días enteros en que no podía haber otra programación en Radio Plantón, porque los teléfonos no dejaban de sonar por estas denuncias que llegaban. Como les decía, el 15 de mayo se emplazan a huelga más de 80,000 maestros en Oaxaca, y con apoyo de muchas organizaciones sociales se apoderan del centro histórico de la capital. Durante este primer mes de movilizaciones, mayo a junio, pues se bloquean las entradas a la ciudad, ¿no? El aeropuerto de la ciudad de Oaxaca también es tomado. Pues bueno, solo hay un acceso, ¿no? Pero pues te mantiene tomado desde ese momento. Aunque se abren mesas de diálogos con el gobernador para el momento para el 6 de junio, pues ya se tenía tomado el aeropuerto, las instalaciones de Pemex. Se había realizado una primera megamarcha con participación de aproximadamente 120,000 personas, ¿no? En la ciudad. E inclusive el gobierno foxista empieza a tratar de abrir canales de diálogo, pero pues que son rechazados. Aunque la dirigencia de la sección 22 accedió a estos diálogos con la Secretaría de Gobernación a principios de junio, no se logra nada, ¿no? No se obtiene nada de estas primeras mesas de negociación. Todo acaba, esta primer fase, por así decirlo, de mayo, ¿no? Donde los maestros y diferentes organizaciones se apoderan del centro histórico y se pone en pie la radio como una herramienta indispensable para la coordinación y la difusión de lo que estaba pasando con la megadenuncia, como elementos a tomar en cuenta. En este momento los maestros lo que hacen es nutrir transmitir a la gente que las consignas por las que ellos peleaban en realidad tenían que ver mucho con la situación que atravesaba la mayoría de la población en Oaxaca, ¿no? O sea, no solo el mejoramiento a las escuelas, los maestros pedían en ese momento la homologación del salario para que Oaxaca no fuera catalogada como en la zona C, sino para que los salarios no fueran los más bajos, ¿no? En ese sentido, no solamente para los maestros, sino para el resto de la población que vive de sectores principalmente terciarios, la mayoría de la población vive de los servicios, del comercio, que viene del turismo. Entonces, esta primera fase, a partir del 1 de mayo hasta el 14
de junio, cuando se da la represión, es una fase reivindicativa, ¿no? Donde los maestros toman las consignas y población y las encabezan. Es por eso que se empieza a nutrir de tanto apoyo el plantón del magisterio. Y entonces viene el 14 de junio, ¿no? Como ya lo oímos en la canción hace un momento, el 14 de julio del año de 2006, en la plaza de Oaxaca se puso el mundo al revés, porque pues un operativo policíaco encabezado por la policía estatal llega alrededor de las 4 de la mañana al centro de la ciudad, y apoyados de más de 1.500 elementos policíacos, un helicóptero, un escuadrón de la unidad canina, entre otros sectores de la policía estatal, intentan desalojar el plantón del magisterio en el zócalo de la ciudad, y por unas pocas horas, yo creo que fue menos de 2 horas, lo toman, ¿no? Para las 7 de la mañana la policía estatal había llegado al centro de la ciudad, como lo estamos viendo ahorita en estas imágenes, pero justo a través de Radio Plantón, en la madrugada se empiezan a hacer los llamados para que la gente vaya a defender el plantón del magisterio, y pues mientras Radio Plantón estaba dando estos avisos para que la gente, estos llamados de solidaridad para que la gente acudiera a defender el plantón del magisterio, la policía también toma las instalaciones de Radio Plantón y las destruye, pero para sorpresa de la policía, que se apodera del centro de la ciudad a las 7 de la mañana y tiene destruida Radio Plantón, para las 8 de la mañana millares de personas habían salido de sus casas. Los estudiantes universitarios se apoderaron de la radio que tenía la universidad, Radio Universidad, la Universidad de la UAPJO, Universidad Benito Juárez de Oaxaca, y para las 8 de la mañana había de nuevo miles de personas en las calles, y el movimiento tenía otra vez un espacio desde donde transmitir hacia diferentes espectros. La diferencia entre Radio Plantón, pues sí, está más parecido a una radio comunitaria por su alcance de espectro, que solo llegaba a los valles centrales y era retransmitida por radios comunitarias. Radio Universidad sí tiene un alcance mucho más grande a nivel estatal, sin necesidad de que sean retransmitidos por estas radios comunitarias, pero sin embargo estas radios comunitarias también lo siguen haciendo. Al mismo tiempo en que los maestros son desalojados del Zócalo, en la ciudad de Oaxaca, en los otros estados, en los otros municipios, en las otras regiones, también se toman diferentes palacios municipales de las ciudades más importantes después de la capital, allá en Oaxaca. Las ciudades como Huautla de Jiménez, Jalapa del Marqués, Pinotepa Nacional, Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad de Ixtepec, o sea, en todas las zonas, en las ciudades con más importancia regional, hubo tomas desde el 14 de junio, y muchos de estos palacios municipales no fueron soltados hasta diciembre del 2006. En prácticamente todos los centros grandes de población hubo algún tipo de manifestación del movimiento ese mismo 14 de junio, como repudio a la represión hacia los maestros en el Zócalo de Oaxaca. Para las 10 de la mañana, el pueblo organizado apoyando a los maestros recuperan el Zócalo de Oaxaca. Las fuerzas represivas del Estado, la policía estatal, su helicóptero, su unidad canina y demás organizaciones que la acompañaban, salen huyendo del Zócalo de Oaxaca, y en este momento inicia lo que yo llamo la comuna de Oaxaca.
¿De dónde retomamos este concepto de comuna de Oaxaca y por qué lo vamos a desarrollar? El concepto de comuna, bueno, lo retomo de la definición clásica que hace Marx respecto a la Comuna de París, que, bueno, aunque la Comuna de Oaxaca no avanzó en legislar y en imponer leyes como lo hizo la Comuna de París, sí fue una de las experiencias más avanzadas, basada en insurrección de todo el pueblo, ¿no? Tuvo elementos o sea, elementos insurrectos que la hacen nombrarse comuna porque se basaron en la desaparición efectiva de los poderes burgueses constituidos. Las masas establecieron un control político y administrativo sobre el territorio estatal y en los hechos hubo un poder alternativo a los poderes tradicionales. Este poder alternativo pues se basó tanto en la apropiación del territorio, la conquista del territorio por medio de las barricadas, instrumentos de autodefensa, toma de los medios de comunicación, expresiones culturales y artísticas de la población, y un mecanismo central de toma de decisiones con un funcionamiento de rasgos bastante democráticos, que fue la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Por eso le llamamos Comuna de Oaxaca, por todos estos elementos. Aquí, como están viendo ahí en su pantalla, vamos a dividir este movimiento en 3 fases para su mejor entendimiento. La primera fue el que lo vimos, ¿no? La lucha reivindicativa, que es del 1 de mayo, cuando empieza la movilización de los maestros, hasta el 14 de junio del 2006, que es cuando se logra derrotar a las fuerzas represivas estatales. Y la segunda fase sería el fortalecimiento político del movimiento, en donde no solamente se dio la discusión de la APO, sino también el control de la ciudad por medio de las barricadas y la toma de los medios de comunicación. Y por último hablaremos de la fase decisiva, que es la lucha abierta ya contra el poder del Estado. Todo este proceso, como les decía, ocupó los meses de mayo hasta noviembre del 2006. Después de que se derrota a las fuerzas represivas estatales el 14 de junio del 2006, después de que se derrota a las fuerzas estatales en el 14 de junio, pues el movimiento en realidad se dota de una moral distinta. El apoyo popular crece de manera exponencial, ¿no? Radio Universidad empieza a sonar en las bocinas de las colonias, ¿no? Porque ahí en Oaxaca todavía hay esta tradición de que las colonias tienen bocinas donde se anuncia productos que venden los vecinos, pero que para estos fines pues se utilizaban para difundir la radio del movimiento. Vamos a ver que a partir de este hecho de la derrota, nos vamos a encontrar con el método organizativo, el método de lucha de la huelga general como medida de presión para conseguir los objetivos, ¿no? No solamente fueron los maestros quienes se empalmaron a huelga, sino en realidad otros sectores, como sectores del sector salud, ¿no? En específico trabajadores del ISSSTE, campesinos y organizaciones agrarias de todo el estado, cientos de negocios del ramo turístico, la misma Comisión Federal, trabajadores de la misma Comisión Federal de Electricidad, y por los hechos de que estaban tomadas las instalaciones de petróleos mexicanos, todos estos sectores dejaron como tal de ser económicamente activos a partir del 14 de junio. El fracaso de la represión de Ulises Ruiz y de la policía estatal marcó un salto en la lucha, pues porque el gobierno terminó pues muy deslegitimado, o sea, toda la policía estatal había sido derrotada, eso no ha pasado.
muchas veces, ¿no? En la historia del país, o sea, por los hechos, la vía, o sea, los policías estaban metidos en sus cuarteles, no había seguridad o sea, no había seguridad pública, tanto institucional en las calles, porque los maestros, y después veremos, se fundaron instituciones propias de la APO, como el Honorable Cuerpo de Topiles, que funcionaron como organismos de autodefensa. Este salto que se marcó a partir del 14 de junio ayudó a que la organización popular se adueñara y se hiciera del control político de la capital del estado, y como lo mencioné antes, no solamente de la capital del estado, sino de todas las ciudades importantes que hay en Oaxaca. Entonces, con esto, entre el 17 y el 21 de junio, la CENTE, sus 80,000 maestros, más de 300 organizaciones sociales y populares se congregan en las instalaciones del magisterio y fundan finalmente, bueno, lo que se conoce como la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca. Hace rato estaba viendo, volví a ver un documental del canal 6 de junio, del canal 6 de julio, donde dicen que hubo toda una disputa porque se llamaba Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y no del Pueblo de Oaxaca, haciendo alusión a los diferentes pueblos que convergen en Oaxaca, ¿no? Con cada uno con sus propias costumbres y tradiciones. La APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, viene a funcionar como un mecanismo centralizado de toma de decisiones, que funcionaba así de manera, o sea, en cierto punto de manera democrática, ya que pues todas las organizaciones tenían representación, ¿no? Se habla de que a principio, en las primeras sesiones de la APO, eran cerca de 200 concejales, que pues se discutió el programa, ¿no? Y las consignas a seguir, pero que hay que tener en cuenta mucho esto, que era principalmente un instrumento de combate, pero también un instrumento de muchas luchas de tendencias, ¿no? No había una visión unificada de lo que del fin organizativo, pero a todos ellos los agrupaba la consigna de tirar al gobernador Ulises Ruiz a costa de lo que fuera. Entonces, este es como un elemento muy importante, ¿no? A destacar la formación de la APO como una asamblea directa de discusión y de dirección del movimiento, ¿no? Para este momento las consignas magisteriales quedan totalmente rebasadas por la vía de los hechos, y se establece este organismo este organismo establece el movimiento de Oaxaca para ese momento como una de las experiencias más avanzadas en tanto a la organización que se tiene que hacer frente a un gobierno, ¿no? La APO fue un organizador, o sea, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca funcionó como este primer intento de una organización que de verdad diera que representara un verdadero contrapoder contra las instituciones gubernamentales, que en ese momento ya estaban rebasadas y, por qué no decirlo, derrotadas. Si alguien tiene alguna duda, igual en algún momento me puede ir deteniendo. Este fortalecimiento político, pero también esta lucha de tendencias, hace justo que Oaxaca y el movimiento del 2006 sea un parteaguas también para todas las visiones, estrategias y métodos de lucha que se expresan en México y que se hacen de la izquierda, ¿no? En Oaxaca yo creo que en el 2006 se demostraron las carencias y
y oportunidades que tiene la izquierda mexicana en cómo se enfrenta al gobierno en una lucha que retoma o sea, la mayoría sí, del sentir popular en tanto al descontento con el gobierno. La APO actuó incipientemente como un doble poder alternativo, para ese momento tenía un control territorial, o sea, en los hechos el poder burgués del Estado pues estaba descentralizado ya. La APO se encargaba de, de organizar, bueno, creó primero el Honorable Cuerpo de Topiles, que fue, y la Policía Magisterial de Oaxaca, la POMO, que funcionaron como comités de autodefensa, y fue a través de la APO que pues, se expresó la solidaridad popular para garantizar los bienes básicos con quienes no tenían trabajo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con garantizar esto? Que fue gracias a la APO y a las acciones que desde ahí se coordinaron, que la gente que no tenía, pues bueno, que no solamente que no tenía trabajo, que estaba en huelga, pudo encontrar comedores comunitarios, se tomaron, aunque, o sea, se tomaron los centros comerciales, hubo una distribución pues ordenada de alguna manera, y no una rapiña en la distribución de los víveres y de la comida que se hacía, pues no solamente para uno, sino para quien quisiera estar ahí. Y gracias a esto, bueno, se establecieron comedores populares en varias partes no solamente de la ciudad, sino del estado, y también gracias pues a las costumbres ancestrales de la gente pues ya que se expresó en las otras partes, en las otras regiones del estado. Además, pues bueno, ¿no? O sea, la APO organizaba el control territorial que tenían las barricadas y los bloqueos que se tenían en las principales entradas de la ciudad, y entonces se constituye pues como un poder central, un poder comunal. Para el mes de junio y principios de julio, pues en el país se empezaba a dar el tema electoral, ¿no? Las elecciones. El 22 de junio ningún candidato, ni siquiera Andrés Manuel López Obrador, se atrevió a pararse en Oaxaca. Todos cancelaron sus visitas, ¿no? O sea, debido a la presencia de la APO en el centro de la ciudad. El 28 de junio el 28 de junio del 2006 se realiza una de las primeras megamarchas, así llamadas, así convocadas. ¿Y por qué se llamaban megamarchas? Porque justamente buscaban aglutinar a la mayor cantidad de personas que se pudieran, ¿no? Pero, o sea, no solamente con las personas que vivían en la ciudad de Oaxaca, sino de todo el estado, bajaban a manifestarse al centro de la ciudad. Este primer megamarcha que tuvo una de cerca de 3,000 personas. El 2 de julio todos sabemos que el voto de castigo hace que pierde el PRI. Hay un fraude en las elecciones presidenciales, hacen que gane el PAN. Sin embargo, en Oaxaca la coalición que existía en ese momento contra el PRI era PRI, PAN, y esta coalición pues era de casi del 2006. Y gracias a esto se logra llegar a un acuerdo en tanto a que los maestros regresaran a clases para el 5 de julio. También son destituidos los secretarios de gobierno, ¿no? Y el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, José Vera Salinas y Jorge Franco Vaz,
que actualmente son tienen órdenes de aprehensión por sus crímenes cometidos en el 2006, y puede dar una escalada hacia abajo, pero pues no obstante las movilizaciones continúan, el acuerdo a clases para que regresen casi más, o sea, más de 1.200.000 alumnos, pues no se lleva a cabo porque el gobierno estatal no cumple con las condiciones que los maestros habían establecido para regresar a las aulas, y las manifestaciones continúan todo el mes de julio. El mes de julio en Oaxaca es importante, puesto que para este mes se llevan a cabo las festividades de la Guelaguetza. La Guelaguetza es una festividad pues bastante importante respecto a, en tanto a la identidad de los pueblos de Oaxaca, que lleva ya más de 60 años como una tradición, como homenaje que hacen los pueblos hacia la ciudad y hacia sí mismos, presentando sus tradiciones y costumbres mediante bailables y canciones. Aquí estamos viendo en la imagen un graffiti que se hace de boicot a la Guelaguetza comercial, viva la Guelaguetza popular, y esto porque la Guelaguetza comercial, pues con el gobierno de Ulises Ruiz, empieza, la tradición de la Guelaguetza empieza a ser comercializada pues ya de manera mundial. Los boletos empiezan a vender por Ticketmaster, ¿no? Los precios suben pues montón, ¿no? Las zonas que eran del Auditorio de la Guelaguetza, que eran exclusivas, o bueno, no exclusivas, ¿no? Que eran gratuitas para la población, se cierran y se vuelven exclusivas. La Guelaguetza oficial entonces se llena de gringos, de franceses, de gente pudiente que puede apartar su boleto de 4,000 pesos por Ticketmaster y pagarse los hoteles más caros en la ciudad, ¿no? Mientras que la gente pues se queda sin ver este espectáculo, que en realidad era un homenaje, que surgió como un homenaje para la destruida ciudad de Oaxaca por el terremoto de 1957. Entonces, por diferentes cuestiones y por los no acuerdos que hay con el gobierno estatal, para el 11 de julio el gobierno decide hacer el anuncio de que la Guelaguetza oficial se suspende. Esto provoca que grupos que de los dos lados se dice que están infiltrados, nadie sabe quién fue, pero se incendia el auditorio de Guelaguetza, lo incendian. Se cancela la Guelaguetza oficial. Esto significa que hay, o sea, que todos los vuelos, el mes de junio en Oaxaca representa más del 60% de ingresos en tanto a los recursos económicos del Estado, ¿no? Solamente en ese mes, por todas las fiestas y festividades que hay, no solamente en el centro. Entonces, que cancelaran la Guelaguetza, pues significa, sí, una presión muy grande, donde los restauranteros, hoteleros y demás empresarios que se veían beneficiados empiezan también a hacer presión con el gobierno federal para que acabe con las manifestaciones de los maestros. Sin embargo, como respuesta que tienen los maestros hacia este embate empresarial de julio, organizan la conocida Guelaguetza Popular y Magisterial del pueblo de Oaxaca. Esta Guelaguetza Popular trata de retomar todas las cuestiones pues que se habían hecho costumbre, ¿no? Como que llegaran las delegaciones de los pueblos anunciando su llegada con el llamado convite o las calendas que recorrían todo el centro, que no solo que el espectáculo que se presentara fuera gratis, fuera presentado no por academias de baile de personas blancas, como lo estaban haciendo en la Guelaguetza oficial, sino por gente, pues sí, gente de
sí, propia de los pueblos que estaban representando. Esta primera apropiación cultural y esta batalla que se da por la Guelaguetza hace que los maestros, y que hagan la Guelaguetza popular, hace que los maestros pues se hagan de un apoyo popular grandísimo. No solamente es por el hecho de haber cancelado lo oficial, sino por el hecho de volver a retomar todas las consignas del pueblo, porque en la Guelaguetza popular, pues los micrófonos de cada presentación se vuelven una tribuna de denuncia. Todavía hoy, si uno puede asistir a la Guelaguetza popular, que ya va a cumplir pues, 15 años, todavía se puede sentir como la diferencia, ¿no? Si uno puede conocer las dos Guelaguetzas, puede notar todavía la diferencia que hay entre la oficial y la Guelaguetza popular. Para esto, todo julio, los maestros se hacen de una aceptación popular muy grande, ¿no? Pero la guerra mediática empieza no solamente con el duopolio televisivo a nivel nacional, sino también con los sectores estatales de las noticias, puesto que el único medio de comunicación que se tenía hasta ese momento era Radio Universidad. El primero, y que en estos medios de comunicación que no eran Radio Universidad, sino todos los demás, pues se hablaba siempre pestes de los maestros, ¿no? Y de las personas que estaban apoyándolos en las barricadas que se mantenían en el centro de la ciudad. El 1 de agosto del 2006 se realiza una marcha organizada por mujeres, específicamente, solamente por mujeres. Se habla de una asistencia de más de 2,000 mujeres que en ese momento marcharon hacia el centro de la capital, pero que en esta marcha ellas deciden pedir un espacio al canal estatal, al canal 9, pedían un espacio en el canal 9 y en otras radiodifusoras para ellas expresar lo que en verdad estaba pasando, ¿no? Ahí al final de la charla les voy a pasar unos links con 2 documentales, que uno es específicamente sobre el control de las mujeres sobre el canal 9, y otro donde hacen pues bastante hincapié en este suceso. Y es que estas 2,000 mujeres organizadas, al recibir una respuesta negativa de los medios de comunicación, quieren apoderarse del canal 9 y toman bajo su control el día 1 de agosto, toman las instalaciones del 96.9 de FM, 680 de AM y el canal de televisión del estado de Oaxaca. Estos 3 medios que toman en realidad también representan un gran avance, porque desde el primer día se ponen a transmitir contenido no solamente dedicado a noticias, sino contenido cultural diferente. Ellas mismas decían que las que se expresaban ahí no eran no eran las mujeres de plástico o las mujeres de mentiras que aparecen en la televisión, sino que eran mujeres que eran mujeres de verdad, ¿no? Que ese día habían alimentado a sus hijos, habían barrido la casa, eran las que ellas hacían la misma denuncia, que ellas se encargaban de hacer la comida en el plantón y en las barricadas, pero que no se les tomaba en cuenta, y que en ese momento ellas pues se vuelven básicamente la voz del movimiento. Este mismo día las mujeres oaxaqueñas crean la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas, conocida como la COMO. La acción histórica de tomar por las mujeres estos canales mediáticos, pues hace que no solamente el apoyo popular vuelva a crecer, porque en los programas
que pasaban, hablaban niños, hablaban, o sea, la gente que quisiera ir a presentarse podía ir hasta el Canal 9 sí llega no solamente a territorio estatal, sino a territorio nacional y tiene conexión internacional con otros, en otros países donde se retransmitían programas culturales oaxaqueños, y entonces pues tiene una repercusión bastante importante que a su vez pues hace que se recrudezcan los ataques paramilitares al plantón y a las barricadas que se tenían, ¿no? Las barricadas son organizadas espontáneamente por la gente que vive alrededor de las zonas que están tomadas, ¿no? Como ya habíamos dicho, Pemex, el Canal 9 para este momento, el centro de Oaxaca, tal. Y en ellas, pues, la gente empieza a organizarse de manera sectorial y más local. O sea, no solamente eran las barricadas de maestros, sino ya eran barricadas, para ese momento se empiezan a constituir barricadas por calle o por colonia, ¿no? En el punto más alto del conflicto se habla de más de 1.500 barricadas en todo Oaxaca. Estos ataques paramilitares que se empiezan a recrudecer, pues tienen como consecuencia varios muertos, desaparecidos, y desde los diferentes medios de comunicación, que para ese momento ya se llamaban Radio Cacerola, pues empieza a dar la alerta roja de la posible pues represión de la que eran objeto. Para esto se empiezan a intensificar también las acciones nuevamente del movimiento encabezado por la APO, y el 18 de agosto se decide hacer un paro, a lo que se llamaban paros cívicos, que en realidad eran, por los sectores moderados no se les ponía el nombre de huelga, ¿no? De huelga general, sino les ponían paros cívicos, pero en realidad en esos días que hubo aproximadamente 3 paros cívicos, se tomaban todo, nada podía estar abierto, o sea, nada, las movilizaciones se acrecentaban y empezaban a subir en número de asistentes. El 19 de agosto, la Secretaría de Gobernación Federal creó un consejo de ciudadanos en los que se encontraban personajes como Carlos Monsiváis, Pablo González Casanova, Francisco Toledo, todas estas figuras progresistas, del ala progresista, que vienen a tratar de hacer la contraparte, sí, a buscar hacer el ala democrática de negociación con el movimiento, pero pues no logran abrir muchos canales de comunicación, porque la APO, la cosa con la APO es que no solamente es el magisterio, sino son 300 organizaciones, más de 300 organizaciones que discuten la política y el rumbo del movimiento. Entonces no era fácil convencer a 300 organizaciones que tenían la misma representatividad por igual en un método asambleario. La cosa en Oaxaca se sigue desarrollando, ¿no? Para el 15 de septiembre, pues se da un grito popular de independencia, ¿no? No hay grito oficial, ningún presidente municipal sale a dar el grito de independencia, y todos ellos son dados por el movimiento, por representantes de la APO. Y para el 21 de septiembre comienza la marcha caminata por la dignidad de los pueblos, que parte de Oaxaca hacia la Ciudad de México. Aquí yo terminaría con la fase que llamamos la fase del fortalecimiento político del movimiento, porque justo, ¿no? En estos meses que abarcamos desde 14 de junio hasta finales de septiembre. Bueno, aquí en la diapositiva pongo 18 de agosto, cuando las mujeres tomaron el canal, pero en realidad esta fase de fortalecimiento político llega hasta el 21 de septiembre, cuando sale esta marcha caminata
desde la ciudad de Oaxaca hacia la Ciudad de México. En esta fase de fortalecimiento político, pues ya había una lucha de tendencias muy grande hacia dónde llevar la dirección de la APO, ¿no? Había quienes abogaban por seguir con la vía de la negociación con la Secretaría de Gobernación, había quienes abogaban por una acción política más radical, que era el hecho de declarar pues un gobierno autónomo independiente no solamente en la ciudad de Oaxaca, sino en los demás lugares donde la APO encabezaba las movilizaciones, y también estaba pues el ala pues más, ¿cómo decirlo?, de centro, ¿no? Que oscilaba tanto en las acciones radicales, pero en la política no se reflejaba su radicalidad, ¿no? O sea, como era organizaciones más de corte, pues sí, como se dice, populistas. Entonces no era que el movimiento de la APO, lo que nos demuestra, el movimiento de Oaxaca en el 2006, lo que nos demuestra es que pues las revoluciones no se hacen, ¿no? Sino se dirigen. Porque pues la revolución, el movimiento, en realidad estaba siendo, pues estaba siendo llevado a cabo no solamente encabezado no solamente por la dirección de la APO, sino en realidad se hacía carne por los cientos de barricadas que se extendían en toda la ciudad, y que estas eran nutridas por personas que no eran maestros propiamente, ¿no? O que eran personas que ayudaban y que se solidarizaban y que sentían como suyo el movimiento. Las tomas para ese momento de 4 medios de comunicación eran nutridas y o sea, por el pueblo, por la población, porque los maestros desde que se perdió Radio Plantón no volvieron a tener una radio ellos mismos, ¿no? O sea, del magisterio, sino todos los demás medios de comunicación empezaban a ser gestionados y administrados por la población que encabezó, bueno, que los tomó. Entonces, esta lucha de tendencias, en la APO, por ejemplo, no había, tampoco había una representación de las barricadas, ¿no? Eso mucho se hace hincapié en que podía haber sido un elemento fundamental en el avance revolucionario de las acciones de la APO, puesto que las barricadas, aunque estaban nutridas por miles de personas para ese momento, ninguna barricada tenía una representación directa, porque pues no se veían como o sea, no se veían como algo representativo como las 300 organizaciones, pero sí, pero en los hechos las barricadas sí estaban funcionando como las principales células organizativas, y donde la gente empezaba a tomar decisiones, y fue por esto que la APO, en la siguiente fase que vamos a venir a ver, que es la lucha contra el Estado, abierta ya contra el Estado, pues sí, o sea, fue rebasada la dirección de la APO por la presión popular. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo bien. Sí. Muy bien. Listo. Vamos a hacer... déjenme ubicar dónde está la... Listo. Pues bueno, para este momento ya estamos en septiembre. El movimiento empezó en mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Ya van básicamente 4 meses en que la ciudad está, o sea, desde el 14 de junio no hay estado, no hay policías, no hay actividades de las instituciones gubernamentales, no hay
cómo lo dimensionan ustedes? ¿Qué estábamos haciendo hace 5 meses? O sea, todavía ni, ¿saben? O sea, parece una eternidad, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, decir 5 meses, ¿no? O sea, no nos imaginábamos en estas condiciones hace 5 meses. Entonces, imaginemos lo que es 5 meses de una ciudad sin Estado, de un Estado sin Estado. Donde una organización centralizada tomaba las decisiones y discutía sobre la administración y control político de más de 500 tipos, del 25% de los municipios en el país. De este, ¿no? Con Oaxaca en 2006, para principios para finales de septiembre, el Senado de la República crea una comisión para discutir la desaparición de poderes en Oaxaca, y empiezan las discusiones de esta comisión, donde pues se integra ya la que había creado la Secretaría de Gobernación con estos representantes del ala progresista y otros senadores de todos los partidos políticos. El 23 de septiembre el gobernador reaparece en la capital del estado, y su primera reaparición en un acto público lo hace para amenazar a los maestros que estaban ahí, diciendo que ya se tenía un nuevo plan que consistía en la contratación de jubilados y en la creación de una nueva sección magisterial, la sección 56, para tomar el control de todas las pues primarias públicas del Estado. La sección 56 actualmente ya, sin embargo, este mismo 23 de septiembre en que reaparece el gobernador, hay una movilización muy grande de miles de personas que rodean el centro de la ciudad para poder buscar al hotel en donde estaba el gobernador, desde donde estaba transmitiendo. Al final, un operativo de fuerzas federales logra rescatar del Hotel Camino Real al gobernador Ulises Ruiz, y obviamente fracasa el intento de retomar las escuelas públicas por parte de la sección 56, generando pues más discusión, sí, generando más roces con quienes estaban a favor del regreso a clases, con quienes no, con quienes apoyaban el movimiento. Para este momento, lo que empieza a hacer la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública y demás instituciones ya federales es buscar que la sección 22 deje el movimiento, ¿no? O sea, presionándolo por distintos medios administrativos, puesto que los maestros no habían recibido sus pagos pues en estos 4 meses. Para el 30 de septiembre para el 30 de septiembre en diferentes aviones, en la ciudad de Oaxaca no pasan muchos aviones y mucho menos helicópteros, ¿no? O sea, como aquí. Entonces es muy notorio cuando un avión o un helicóptero va dando muchas vueltas a la ciudad ya. Son estos sobrevuelos de reconocimiento, ¿no? Que empiezan a hacer, y se hace el gobierno de Fox todavía, ¿no? Ya en esta transición para darle el poder a Calderón, empiezan a hacer o empiezan a mandar amenazas de despliegues de tropas federales en los puertos de Salina Cruz, en el aeropuerto de Huatulco, entre otras partes. Para esto, ¿no? La APO ya había decretado alerta máxima ante ataques armados en distintos puntos de la ciudad. Uno de estos ataques armados paramilitar lleva a que las antenas desde donde se transmitía el Canal 9
96.9 de FM y 680 de AM, que eran las estaciones que estaban tomadas por la APO, por la Como, pues destruyen, un grupo paramilitar decide destruir las antenas pues sí, a balazos y a bombazos, para que ya no se siguiera transmitiendo esto. Y un infiltrado, que después se supo que era uno de los miembros, incluso era locutor de uno de los programas de Radio Universidad, instala bueno, le dicen un chip, ¿no? No sé en realidad qué haya sido, pero se instala un bug, algo para mermar la transmisión de Radio Universidad, e incluso la misma Secretaría de Comunicaciones bloquea la señal para que no sea transmitido el espectro que tenía la antena, que era no más allá de la región de valles centrales del estado. Entonces, el embate mediático también hace que se funde una radio, ellos ponen Radio Ciudadana, que en realidad era una radio de derecha, que después se sabe que transmitía desde las instancias de la Guardia Nacional en entrada de Oaxaca, donde pues era una radio reaccionaria, donde se empezaron a dar nombres de personas que adherían al movimiento, ¿no? Direcciones, incluso llegó a haber muertos que se mencionaban en esa lista y que ellos mismos mencionaban como ya está eliminado, cosas así, y que pasaban pues comerciales en contra de los maestros todo el tiempo. La respuesta organizativa de la APO y de la población, después de que destruyen las antenas del Canal 9 y de estas, y las transmisiones de las 3 radiodifusoras que tenían, en realidad, pues la respuesta con la que responde el movimiento es apoderándose de las 13 restantes radiodifusoras y canales informativos que había en el estado. Y en cada una se transmitían diferentes cosas, pero siempre respecto al movimiento, ¿no? O sea, aquí vamos a ver en estas fotos que van a ir pasando diferentes fotos de afuera de las instalaciones, ¿no? Está, bueno, Radio Plantón, que está en el 92.1, el EXA, ¿no? EXA FM, fue tomada, Radio Oro, ¿no? La Tremenda, todas las Magia 1080, ¿no? A muchas se les cambiaba el nombre, ¿no? Por ahí, no sé si lleguemos a ver una que se llamaba, que es Radio La Ley, y ahí le pusieron Radio La Ley del Pueblo. La toma de estas 13 radiodifusoras restantes, pues hace que la defensa de esta se haga obligatoria, por lo que las barricadas en la ciudad pues aumentan. Aquí es donde se alcanza el punto máximo de barricadas en el estado. Excelsior tiene un mapa que no me permitió descargar porque hay que pagar, donde se mostraban que en toda la ciudad de Oaxaca no había un lugar en donde, o sea, no había manera de atravesarla sin tener que cruzarse por al menos con 5 barricadas. La persona que estamos viendo aquí, esta persona, le llamaban la doctora Escopeta, era la doctora Berta. Ella era la principal locutora de Radio Universidad, casi transmitiendo las 24 horas del día. Su familia fue perseguida, ella murió de cáncer hace unos años, pero fue una de las principales voces del movimiento en Oaxaca. Había todo el tiempo, ¿no? Amenazas de ataques a estas radiodifusoras, pero en todas ellas se desplegó la creatividad y sí, la creatividad de la gente, en tanto para defenderlas, en los métodos que se utilizaban para defenderlas, como en lo que transmitían desde cada una de ellas. Entonces, imaginemos que uno prendía la radio en Oaxaca o la televisión, y para ese momento, como las antenas habían sido destruidas, pues no había ningún canal de televisión que se viera, entonces solo podías oír el radio, y todas las radios hablaban sobre el movimiento en todo el estado. Por eso también hubo una campaña mediática muy,
muy cerrada, ¿no? Todavía no existían, o sea, ya existían en Estados Unidos, pues, pero aquí en México no se había popularizado y estaba muy lejos todavía de popularizarse el uso de las redes sociales, y entonces la información no corría a la misma velocidad hacia afuera del estado, ¿no? En este momento la APO lo había resuelto apoderándose de todas las radiodifusoras y pudiendo así coordinar las acciones desde ellas, pero hubiera sido diferente en muchos sentidos si hubieran existido las redes sociales. Aquí estamos viendo una foto de la primera Guelaguetza Popular y Magisterial. Y igual acá en muchas organizaciones internacionales dieron cobertura a este conflicto, ¿no? Y podemos ver una página de internet que todavía está en pie y que da seguimiento no solamente que dio seguimiento no solamente a lo que pasó en Oaxaca, sino sigue dando seguimiento a lo que pasa en otras partes del mundo, que son los compañeros de Indymedia. Entonces, para este momento, se tenían tomadas todas las radiodifusoras, todos los medios de comunicación, se tenía el control político del Estado, se tenía, o sea, no solamente de la capital, sino de las ciudades más importantes en todas las regiones, y la APO pues ya había consolidado su poder comunal en Oaxaca. Todo empieza a cambiar cuando llega octubre. El, el 1 de octubre empiezan, se registran, ¿no? No empiezan, continúan y aumentan los ataques paramilitares hacia las barricadas. Se habla de varios muertos, ¿no? Y ataques de la llamada Caravana de la Muerte, que era un convoy paramilitar que se paseaba por la ciudad balaceando a todo aquel que se encontrara en las barricadas. Y la manera en que se contrarrestaba el avance de la Caravana de la Muerte, pues era a través de los radios, o sea, no solamente de la radio tomada, sino de radios y walkie-talkies que se repartían entre las barricadas de la zona. El 2 de octubre, bueno, pues se realiza otra de las megamarchas, tanto por lo del movimiento como de ese momento, como recordando el 2 de octubre. En esta megamarcha se llegan a contabilizar más de 300,000 personas. Si pensamos que que el estado de Oaxaca tiene 3 millones de habitantes, más de 300,000 personas para eso serían el 10% de la población de todo el estado manifestándose en la ciudad de Oaxaca. Para el 4 de octubre, el secretario de Gobernación federal, que para ese momento era Carlos Abascal, abandona un encuentro realizado en la Ciudad de México y da esta famosa declaración ante los medios de comunicación que dice: en nombre de Dios no habrá ninguna represión en Oaxaca. El 7 de octubre llega la marcha caminata que había salido a finales de agosto hacia la Ciudad de México, llegan hasta el 7 de octubre. Son recibidos en su paso por muchos pueblos, no solamente de Oaxaca, sino de Puebla, en la misma ciudad Neza, ¿no? Que está llena de oaxaqueños. Son tal y establecen un plantón indefinido en la Alameda, ahí en el hemiciclo a Juárez, distanciándose del plantón de Reforma, que en ese momento también estaba comenzando. Los medios de comunicación anunciaban la llegada de los vándalos, de los rebeldes, de los violentos de Oaxaca a la ciudad, y obviamente un operativo era desplegado para contener el plantón, pero se vio rodeado de mucha solidaridad de diferentes organizaciones, Luz y Fuerza del Centro, que por ese momento todavía existía, de los universitarios que hicieron pues marchas, ¿no? Hubo
paros, hubo radio, Radio Universidad, y las demás radios de Oaxaca se escuchaban aquí en la Ciudad de México. Llegaron el 7 de octubre. Para el 9 de octubre, la Secretaría de Gobernación, representantes de los maestros y de la APO acuerdan discutir una propuesta para que, pues bueno, la seguridad pública de Oaxaca vuelva a tener un control federal, o sea, que las fuerzas estatales ya no sean reconocidas, sino que en realidad se tenga el control de la seguridad, porque no había policía, como les digo, bajo un control federal, pero esta propuesta es rechazada. El 11 de octubre llega la Comisión del Senado de la República para recopilar información sobre el Estado, ¿no? Donde les digo que estaban todos estos personajes, y aunque el Estado y las barricadas lo reciben en todo su esplendor, y aunque esta comisión esta comisión del Senado dictamina que hay elementos de ingobernabilidad en Oaxaca, determinan que no es posible pues sí, echar a Ulises Ruiz y ni dictaminar la desaparición de poderes en el Estado. Y esto es una movida política debido a que pues ya se acercaba el 1 de diciembre, que era el cambio de gobierno, ¿no? O sea, el país estaba sumido en una onda del fraude electoral, o sea, era una inestabilidad bastante grande la que se tenía en ese momento, y declarar desapariciones de poderes en un estado como Oaxaca pues era bastante impensable, ¿no? No fue de sorprender la decisión a la que llegan los senadores. Entonces, para este 11 de octubre, para el 12 de octubre, los senadores se reúnen con Ulises Ruiz en el hangar del aeropuerto de Oaxaca, que es el único lugar a donde pueden llegar y a donde pueden ir, y dictaminan que la desaparición de poderes en el Estado no es efectiva. Aquí se empiezan a dar las diferentes, o sea, se empiezan a expresar más claramente las diferentes luchas de tendencias dentro de la APO, porque empiezan a surgir diferentes métodos para hacer presión al gobierno y también para tratar de avanzar sobre el gobierno. Mientras muchos sectores proponían huelgas de hambre que se iniciaron en la Alameda de aquí, de la Ciudad de México, mientras otros seguían con el tema de la toma de casetas, y otros discutían que se deberían hacer elecciones por usos y costumbres en todos los lugares que tenía tomado el movimiento. Todas estas discusiones fueron frenadas abruptamente el 28 de octubre, cuando ya es el 28 de octubre, cuando en una marcha y una manifestación en un municipio aledaño de la ciudad de Oaxaca, es asesinado el periodista estadounidense Roland Wild. Por aquí lo tenemos. Es como una foto de Wild. Bueno, la muerte del periodista estadounidense es que por cierto pertenecía a Indymedia, esta página de las que les hablaba. La muerte de Brad Will es un parteaguas. ¿Por qué? Porque es un ciudadano estadounidense que muere debido a un conflicto regional contra un estado, ¿no? Entonces, la mayoría del... gracias, Mariana, ahí por poner la página. La mayoría del turismo que recibe el estado de Oaxaca, pues es estadounidense. La hija de Obama acostumbra a vacacionar en Oaxaca, de hecho. La muerte de un ciudadano estadounidense en un conflicto de esta naturaleza
no solamente hace que el gobierno estadounidense declare zona de guerra a Oaxaca, establece un veto sobre a sus ciudadanos para no ir a la ciudad y toman como pretexto, bueno, se toma como pretexto esto para que también presionen al gobierno federal para que termine con esta situación, como ellos los llaman, violenta en Oaxaca. Entonces, el 28 de octubre, cuando muere el periodista Bradley Roland Will, a pesar de que él era de izquierda y de Indymedia, utilizan su muerte para, pues sí, como un pretexto para que se declare que es necesario la intervención del Poder Federal en el estado de Oaxaca. Y aquí es donde les digo que todas las discusiones que se tenían se ven cortadas abruptamente, puesto que todo se va a cómo se defiende en ese momento contra el inminente ataque contrarrevolucionario que se viene. Entonces, ya esta es la última fase, este es el proceso contrarrevolucionario que empieza a finales de octubre. El 29 de octubre, la Policía Federal Preventiva, la PFP, ahí están las imágenes de la muerte de Brad Will, la PFP el 29 de octubre comienza a llegar a la ciudad de Oaxaca por las tres entradas de la capital, las tres entradas principales de la capital. Se llama desde Radio Universidad a una defensa activa, aunque había varios sectores que llamaban una resistencia pacífica, en realidad hubo una resistencia activa contra la entrada de la Policía Federal que inició un avance contra, aquí están las imágenes que podemos ver de la gente resistiendo, esa es mi tía, la señora que sale ahí. Empieza el avance desde las primeras horas de la mañana y y este avance de la entrada de la ciudad hacia el zócalo de la ciudad, que son aproximadamente 15 kilómetros de distancia, tardan en hacerlo más de 9 horas. La Policía Federal, puesto que lo único que controlaba eran los caminos que iba abriendo mientras avanzaba. Se habla de que en esta represión hubo más de 3 muertos. La represión no solamente se llevó a cabo con elementos armados, sino aquí están las tanquetas, que jamás habían sido utilizadas y jamás han sido a ser vueltas a utilizar para reprimir a una manifestación desde ese momento. Esta de aquí es mi mamá. La gente sale a defender lo logrado, a defender la comuna contra el ataque federal inminente. 8 horas de enfrentamiento abierto, más de 9 horas de enfrentamiento abierto contra las fuerzas del Estado, que logran apoderarse únicamente del centro de la capital y amotinarse en ella. Esta es una vista panorámica de la ciudad en la que podemos ver al helicóptero que desde que se lanzaban gases y que incluso el mismo helicóptero bajaba para detener personas. Era bastante impresionante ver cómo mientras estabas ahí dando golpes con la policía, bajaba un helicóptero y se llevaba al lado de los pelos. La Policía Federal logra apoderarse del centro histórico de Oaxaca, pero en realidad se atrincheran porque pues, es el único sitio que en realidad controlan, porque pues todo el resto de la tomada y puesta con barricadas. Para este 29 de octubre, bueno, se declara en la APO pues emergencia para poder dar respuesta y ver cómo se va a salir de la situación de tener ya un ejército de ocupación en el centro neurálgico del movimiento. Aquí viene, yo creo que uno de los momentos más importantes del movimiento,
que es la batalla la conocida como Batalla de Todos los Santos, de Cinco Señores, o Batalla del 2 de noviembre. ¿Por qué es importante? En Oaxaca, como ya lo habíamos visto, o sea, ya lo habíamos mencionado, las culturas y las tradiciones, la cultura y las tradiciones tienen un peso demasiado importante, y el 2 de noviembre, pues, que es el Día de Todos los Santos, es una festividad muy, muy, muy importante. En este día la Policía Federal comienza a registrar concentraciones de mucha gente en diferentes zonas de la ciudad, pero esas zonas son los panteones, y ellos piensan que es un nuevo intento para desalojar a la Policía Federal, y lanzan una ofensiva en contra de la gente que se encontraba aglutinada en los panteones, en el Panteón General en específico, que es el que está cercano a Radio Universidad. Y la gente responde, no solamente los que apoyaban al movimiento, sino los que habían ido al panteón, los vecinos y tal, y salen y rodean a la policía, y la Policía Federal en la batalla del 2 de noviembre es derrotada, sí, derrotada literalmente, o sea, los policías, las tanquetas son incendiadas, decenas de tanquetas son incendiadas, la policía falla en su intento por tomar Radio Universidad, tienen que regresar a cuartelarse al Zócalo nuevamente, igual la población se hace otra vez con el control de la ciudad, y a partir del 2 de noviembre, durante todo el mes de noviembre, se registran escaramuzas de pequeños grupos contra la Policía Federal. La Policía Federal salía y tenían que retroceder, salía y retrocedían. No había manera en que durante todo el mes de noviembre no se hablara de enfrentamientos con la Policía Federal, que fue derrotada militarmente, como no se ha hecho nunca en la historia de México reciente, de que un movimiento popular derrote militarmente a las fuerzas represivas del Estado con con todos los dientes. A este grado llegó el conflicto. Sin embargo, las diferentes visiones, tensiones y tal, todas las discusiones empezaban a ir orientadas hacia sacar a los presos, ¿no? O sea, porque no era solamente derrotar a la policía, ¿no? O sea, había bajas por ambos lados. Para esto se llama a una megamarcha el 7 de noviembre, donde se contabiliza que asistieron más de 1.200.000 personas, 1.200.000 personas a una megamarcha. Si hablamos que en Oaxaca la población económicamente activa está cerca de 1.100.000 personas, es la población económicamente activa de Oaxaca actualmente. Esa megamarcha se contabilizó en 1.200.000 personas. No sé si lo podemos dimensionar. El hecho de que en números el 100% de la población activa económicamente en Oaxaca se estaba manifestando contra el gobierno. Para estas megamarchas, una de estas megamarchas llamada para el 25 de noviembre, tenía como objetivo rodear a la Policía Federal por varios días para evitar que les llegaran suministros. Sin embargo, el 25 de noviembre la Policía Federal sale, aquí están las imágenes de la batalla del 2 de noviembre, sale, pues sí, ya no solamente con gases lacrimógenos y balas de goma, sino hay una represión abiertamente militar, no solamente donde participa la Policía Federal, sino el Ejército, hay cateos a casas, hay persecución en las calles, los presos, los más de 100 presos que tiene la policía en ese día, al otro día en la madrugada aparecen en el penal de máxima seguridad de Nayarit, se reportan torturas, desapariciones, violaciones de derechos humanos por todos lados, y la represión es tan dura que el movimiento pues es cortado de tajo a sangre y fuego. La dirección moderada de la APO, ¿no?
y del magisterio es detenida, ¿no? Aquí lo estamos viendo a todos. De hecho, Flavio Sosa ahora está participando en las elecciones internas para ser el dirigente nacional Morena, creo. Pero en realidad todos ellos habían intentado pactar con el gobierno federal y al final también son detenidos y enviados a penales de máxima seguridad. La APO entonces, con su dirección detenida, ¿no? O sea, con los principales líderes detenidos, con los cientos o sea, con los cientos de presos, con las decenas de desaparecidos, ¿no? Los cientos de heridos, pues tiene que dar un paso más, tiene que desviar su discusión principal hacia la liberación y la resolución de todo esto, y por la vía de los hechos, el poder de la APO pues es destruido por la vía militar, y para el primero de diciembre se vuelve a convocar a una mega marcha, todavía la ciudad tomada por la PFP, pero esta termina sin incidentes. El mismo gobernador Ulises Ruiz se pasea por las calles de la ciudad de Oaxaca llorando por el gas lacrimógeno que aún persistía en las inmediaciones del centro, y el 24 de diciembre se declara la paz y el armisticio para todos aquellos que habían pues sido detenidos y tal, no así para la dirigencia ni para otros que habían sido señalados incluso por cargos de sedición y de traición a la patria, hasta ese punto. Así es como termina con sangre y fuego la experiencia revolucionaria en Oaxaca, pero que para la izquierda en general y para quienes nos apostamos a cambiar el mundo, nos deja muchas lecciones de qué aprender y de cómo se llevan a cabo los procesos revolucionarios, que no son bonitos ni son idílicos, no son puros. Tienen luchas de tendencias, tienen discusiones fuertes, pero siempre hay que tener un objetivo claro para perseguir, y así creo que se pueden evitar muchas cosas con organización y las lecciones que nos ha dado la Comuna de Oaxaca. Y ya, eso es todo. Bien, muchas gracias. Pues bastante completo todo el panorama de lo que ocurrió en esos tiempos en Oaxaca, ¿no? Como la Comuna como la Comuna de París deja una gran experiencia organizativa y de lucha. Como dices, nada más faltó que se propusieran leyes, etcétera, etcétera, pero en general pues es una cuestión muy similar. Y como la Comuna, la única forma de acabar con ella fue reprimiéndola, ¿no? Tratar de borrarla del mapa vía la represión. Sí, es frustrante. Bueno, cuando uno se acuerda, bueno, así son los movimientos, así es la historia, ¿no? Híjole, cómo no se contagiaron más estados, dónde quedó otra parte de la izquierda ahí en ese momento, ¿no? Estaban con otras agendas. Era una coyuntura importantísima para el país en ese momento, ¿no? Yo creo que todos debimos haber volteado a Oaxaca. Impresionante, hay mucho material, hay muchos videos en cuanto a las batallas, ¿no? Hay unos videos muy buenos de la batalla de la radio universidad, por la radio universidad, donde sales ahí tú de chiquito inventando más. No, no es cierto. El niño, ¿no? No, tú no, el niño. El niño, sí. No, el niño. El niño que sale ahí, güey. Aquí nadie se raja, o como dice, aquí nadie. Sí, aquí nadie se raja, aquí el pueblo es pueblo. Aquí el pueblo es pueblo, aquí somos pueblo y no nos rajamos. Y no nos rajamos, sí. Sí, no, yo digo que eres tú, pero bueno. Muy padre. Bueno, ya nos pasamos del tiempo incluso, pero algún comentario, pregunta muy concreta que quieran hacer, vale la pena. A ver, están haciendo una por aquí por chat. ¿Actualmente sigue vigente de alguna manera la APO? Si es así, ¿qué acciones han llevado? Es buena pregunta. No, la APO como tal ya no está vigente.
o sea, existen las 300 organizaciones y el magisterio y demás que participaron en ellas. De hecho, hay muchas organizaciones que todavía se llaman 14 de junio, los bazuqueros, ¿no? O sea, muchos que todavía existen como organizaciones sociales, pero ya nadie organizado en la APO como tal. Miren ahí, les presumo mi playera. es autónoma del movimiento. La hora que fui a Oaxaca la rescaté de ahí del baúl. Está chingona. ¿Alguien más que quiera comentar algo, decir algo? ¿No? Muy completa, ¿no? La plática. Sí, la verdad estuvo muy buena y también si nos puedes mandar los links Ah, sí, por favor. igual el profe si tiene videos, compartan, ¿no? Sí, ahorita muchos yo creo que ya están por internet, muchos de los videos antes nada se conseguían bien medio de forma clandestina en puestecitos. Sí, es cierto. Yo todavía por ahí tengo un disco, pero sí, en YouTube ahora les paso unos links. Sí, antes era medio difícil y se escuchaba Radio Oaxaca, todas estas radios clandestinas se escuchaban por internet, de forma muy clandestina también. Creo que por esa misma, por Indymedia, ahorita que me acuerdo. Por Indymedia podía escuchar un poco de lo que pasaba, si no mal recuerdo. Entonces, híjole, sí, fueron 5 meses intensos. Ay, no, ¿quién se fue? Ahí está, ahí se fue. Bueno, pues no hay nada más. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Todo bien? Sí, si nos pasas los links, Se los pasa a usted, profe, y ya se los pega en su grupo. Ah, vale. Es que, ¿va? ¿Te quité del poder? No. No, a ver, es que... No, sí, pásamelos y yo se los pongo en el grupo. Está bien. Bueno, pues muchas gracias. Les paso uno de mientras. Va, pues muchísimas gracias. Te damos un abrazo y un aplauso virtual. Gracias por empaparnos. Gracias. Es importante mantener esto en la memoria colectiva, porque se borra, ¿eh? Híjole, si tuviéramos esto en la memoria colectiva, tal vez no estaríamos cometiendo muchos errores de los que estamos cometiendo. Ya había un camino avanzado que, como siempre, no tenemos memoria colectiva para continuar los movimientos sociales. Qué mal. Bueno, y pues gracias y nos vemos la próxima clase. La próxima clase vamos a hablar de la Liga Comunista 23 de septiembre. Va a venir un ex miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre. También fue preso político de la Liga y va a venir a platicarnos qué onda con la Liga Comunista 23 de septiembre. Oiga, ¿quiénes son oyentes, eh? Tenemos oyentes, ¿verdad? Por ahí metí unos colados. Ah, ¿tú metiste colados? Sí. Yo soy tripulante. Ah, ok. Carlos Alba, ¿tú eres oyente? No, soy tripulante. Ah, ok. Bueno, casi siempre tenemos por ahí un policía, ¿va? Pero es bienvenido. No ocultamos nada, aquí transmitimos hasta en vivo todo, entonces no hay bronca, todo es público. Hay alguien que nunca tenemos idea de dónde salió, ¿verdad? Alguien extraño que entra, pero bueno. Vale, pues muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias por todo. Gracias, Dalai. Gracias, profe. A todos. Bye. Gracias a ustedes. Nos vemos, gracias. Bye. Bye. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Bye, gracias.